presentar a nuestro hermano Raúl, es muy conocido aquí y en muchos lados. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y porque nos ha apoyado siempre. Y hoy es una conferencia especial, así es que vamos a bendecir a nuestro hermano Raúl. Quiere decirle, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano Raúl. Gracias. Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Esta mañana para mí es una bendición nuevamente estar con todos ustedes. Tengo la bendición de conocer 3 grandes hermanos y amigos, 3 pastores, a mi hermano Gustavo Herrera, que quiero darle gracias, a mi hermano Ray y a mi hermano Ricardo. Quiero dar gracias a Dios por sus vidas, porque a mí siempre me han bendecido cada vez que comparto la palabra de Dios. Y en esta mañana no va a ser la excepción, voy a tener la bendición de compartirles con un mensaje especial que obviamente requiere de un análisis profundo de lo que está pasando con las caravanas de migrantes, hacia dónde vamos, qué dice la palabra de Dios. Hay mucha incertidumbre, muchas preocupaciones y lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Yo le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que me acompañe, vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana venimos ante ti dándote gracias por esta bendición de compartir tu palabra. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, pero también te pido una bendición especial por todas aquellas personas que nos van a ver a través de YouTube. Padre, bendice a cada una de las personas que vean este video y que tu palabra resplandezca a cada uno de ellos. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esta mañana yo quiero dar gracias a Dios por la vida de Manny, que me va a estar ayudando en las fotos, en la filmación y en la coordinación de todo esto que estamos grabando. Pero también le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Julio, de su esposa, que van a estar tomando los versículos y que van a estar apareciendo durante la predicación. Esto lo hacemos porque mucha gente pregunta, ¿dónde está escrito eso en la Biblia? Y muchos cristianos se han acostumbrado a escuchar muchos predicadores que hablan y no dan bases bíblicas. Lo que queremos es que todas las personas y el auditorio que nos vea lleve una certeza que antes que pasen los acontecimientos a nivel mundial, la palabra de Dios ya los tiene escrito y profetizados. Y esta mañana no es la excepción. Queremos que todas las personas sepan que todo está escrito y profetizado en la palabra de Dios y nos dice cuáles son los eventos a seguir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1, 19, 20 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha hasta que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la certeza de lo que tenemos a través de la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna interpretación privada quiere Dios. Todo está escrito conforme a Él lo expuso en su palabra. Porque ninguna o nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es una inspiración divina donde Dios nos ha dejado todos los acontecimientos que vienen. Y en esta mañana yo sé, como en muchas congregaciones y en muchas personas hay esa inquietud, y más sobre todo que México en este momento es escenario de un lugar donde están llegando muchos migrantes con el deseo de pasar a Estados Unidos, como que México se está convirtiendo ahora en el puente para pasar. Ahora, aquí es donde debemos de entender el cumplimiento exacto de la profecía bíblica, que nos dice que esto iba a acontecer. Mateo capítulo 24, versículo 12,
Una de las causas por cual las personas están saliendo de su país de origen es porque la palabra de Dios dice que la maldad se iba ¿a qué? A multiplicar. Y hoy se está multiplicando la maldad. Otra de las causas por cual los migrantes están saliendo es que hay guerras civiles, de lo cual nos profetizó también ahí en Mateo 24, versículo 6, que había guerras y rumores de guerra. Y hoy las guerras civiles, como las guerras entre naciones, está empujando a muchas personas a salir huyendo de sus conflictos, buscando la esperanza de sobrevivir en otro lugar. Tengo un video que ojalá ustedes lo puedan ver, que se llama Urgente, el día grande del Señor viene. Y este video es con el objeto de que se dé cuenta que hace 3 años lo publicamos en YouTube, y a Dios gracias, mucha gente lo ha visto, es que mostrar que desde Siria saldría el mal de todas estas caravanas. Escuche lo que le estoy diciendo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque lo dice así la palabra de Dios. Le recomiendo ver el video, se va a dar cuenta que esa olla hirviendo, que está al norte de Israel, Jeremías capítulo 1, versículo 13 y 14, de ahí saldrá el mal para todas las naciones, y que van a andar por toda la anchura de la tierra, como nos lo dice Habacuc capítulo 1, versículo 5 y 6. Eso es lo que nos está diciendo, y por lo cual tenemos que estar alertas a estos acontecimientos finales que ya empezamos a ver en diferentes partes del mundo, y que hoy México también se está convirtiendo ya parte de ese escenario donde vemos migrantes llegar. Pero no nada más en México, nos damos cuenta que en Sudamérica todas las personas que han salido de Venezuela o de mismo Centroamérica han ido hacia países más hacia el sur. Y ahí nos damos cuenta, la migración está llegando al mundo entero. ¿A dónde vamos y qué nos dice la palabra de Dios? Una de las causas que también están diciendo los migrantes es que el éxodo se debe por las hambres, de lo cual también nos advierte Mateo 24, versículo 7, que habría hambres en diferentes lugares. Así nos los dice Mateo 24, 7. Pero también Mateo 24, 8 nos dice que esto es principio de dolores. Y eso es lo que se está cumpliendo exactamente. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a suceder? La palabra de Dios se está cumpliendo, sí o no, al ver estos eventos. Al ver las contestaciones que mismo los migrantes están diciendo, los motivos que le han hecho salir de su país. Cumpliéndose lo que dijo la palabra de Dios. ¿Qué más va a pasar? La palabra de Dios nos advierte que esto sería principio de dolores. ¿Por qué? Porque vendrían alborotos. Marcos capítulo 13, versículo 8 nos habla de esos alborotos que se van a venir a la tierra. Pero también en Lucas 21, versículo 9, nos dice que habrá sediciones. Las sediciones son los eventos donde ya hay inconformidades y obviamente ya hay muertes. Y esto es parte del escenario que nos está dejando la profecía bíblica para entender en qué tiempos estamos. Yo sé que tal vez alguna persona en este momento puede decir, vamos muy rápidos. Yo le aconsejo que pueda ver el video, y las personas que están viendo este video puede ponerle pausa y leerlo con cuidado el versículo. Una de las causas o motivos que me hace siempre poner versículos en mis predicaciones o en las estaciones de radio, de televisión donde me han invitado, es precisamente para mostrarle al mundo, mostrarle a la gente que eso dice la palabra de Dios. Que no estoy hablando lo que yo creo, estoy diciendo lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es exacta. Y hoy
lo que necesitamos es estar preparados a lo que viene. El desenlace que va a venir nos lo describe claramente la palabra, qué es lo que va a venir. Hoy muchos medios de comunicación ya están hablando, y vamos a pasar también en el video, vamos a incluir imágenes ahora que se edite, para que se puedan ver las imágenes de los medios de comunicación, noticieros, agencias de noticias, diciendo lo que voy a decir. Hoy ya se considera estas caravanas una bomba de tiempo. Las autoridades mismos de Tijuana están diciendo que hay una crisis humanitaria, una crisis social. ¿A dónde vamos? Hoy nos damos cuenta que mucha gente no tiene fuente de trabajo. ¿Y qué va a pasar con estas gentes que lleguen y necesiten trabajar para poder comprar, para poder comer? Hoy los que estamos en la palabra de Dios tenemos una promesa y una certeza de que nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, está en Dios. Nosotros hemos entendido claramente lo que nos dice Mateo capítulo 6, Julio, versículo 8. Hemos escuchado que dice la palabra el Padre Nuestro, que antes que nosotros hablemos, antes que nosotros le pidamos a Dios, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Dice, antes que vosotros le pidáis, ya sabe de qué necesidad tenemos, ¿sí o no? Y mire cómo dice el Padre Nuestro que tenemos que pedir, para no hacerlo repetitivo. Versículo 9, ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Mas vosotros pues oraréis, no dice rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nosotros tenemos que estarlo diciendo con nuestras palabras, con nuestra forma de lo que estamos viviendo. Porque nos dice, vénganos tu reino, que venga Él a reinar a nuestras vidas, que se haga ¿qué? Su voluntad, como en el cielo, como en ¿dónde? En la tierra. Y escucha el versículo 11, ¿qué dice? Danos el pan de cada semana, o de cada mes, o de cada año. ¿Qué dice? Danos el pan de cada día. ¿Por qué cada día? Para que tengamos comunión cada día, y cada día le demos gracias a Dios. Y hoy mucha gente de la que está en estas caravanas desconocen estas promesas que Dios tiene para con nosotros, y que muchos cristianos ya las viven porque ya tienen fe. Pero desafortunadamente no todos los cristianos tienen fe, porque si leen completamente Mateo capítulo 6, van a descubrir que en el versículo 25, ahí nuestro Señor nos dice claramente qué tenemos que hacer. Por tanto os digo, no nos afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire, la respuesta que nos da nuestro Señor Jesucristo nos los da en el versículo 30. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres, de qué? De poca fe. Versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Aquí está la clave, 32 y 33. Esta es la clave que muchos no han entendido, y por eso están sufriendo y no han recibido las bendiciones de Dios. Porque si los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, si los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A nuestro Señor no le vamos a mostrar apenas nuestra necesidad, Él ya sabe que tenemos necesidad. Versículo 33, ahí está la clave, mas buscar el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Y todas estas cosas vendrán por añadidura. El problema que muchos cristianos y muchas personas que no conocen de la palabra, lo primero que quieren son las añadiduras, y después buscar el reino de Dios y su justicia. Ahí está la clave y el problema. Ahora,
Si usted ve un migrante o ve una persona como cristiano, ¿qué debemos de ser? Ore por él. ¿En dónde dice eso? La palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versículo 16, nos dice que oremos unos por otros. Santiago 5, versículo 16, orando uno por otros. Y la oración del justo, ¿qué es? Puede mucho. Esto es lo que tenemos que hacer en este momento, orar. Y bueno, si usted está en las posibilidades de ayudar a alguien, pues no necesita que venga una caravana aquí para que usted pueda ayudar. ¿Cuántas gentes humildes, pobres, viven a su alrededor? Y de eso, para que aquellas personas que dicen, es que yo quiero ayudar, hágalo. También la palabra de Dios en Mateo 25, ahí nos dice, versículo 42, Mateo 25, versículo 42, ahí nos dice, para que no nos reclamen aquel día el Señor, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Entonces, eso es lo que le va a decir el Señor. Entonces dice el Señor, todo lo restante de Mateo capítulo 25 dice que si damos a uno de ellos es como si le hubiéramos dado a mismo nuestro Señor. Pero si usted va a compartirles un alimento, compártales también la palabra de Dios y dígales que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Enseñe a que las personas conozcan la palabra. ¿De qué le sirve ser tan bueno a usted y darles alimento si no le habla de la palabra de Dios? Y hoy necesitamos hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo perfecto que puede existir para este tiempo y saber dónde estamos parados. Ahora aquí se pone interesante, mis hermanos. ¿Qué va más a suceder con estas cosas y en qué va a terminar este desenlace y dónde estamos parados conforme a la profecía bíblica para estos los últimos tiempos? ¿Dónde estamos parados al ver ya estas caravanas? Al ver estos alborotos, a donde ya estamos viendo sediciones, ¿dónde vamos a parar? La palabra de Dios nos dice claramente en Lucas 21:28 que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra ¿qué? Redención está cerca. ¿Qué más cosas vamos a ver? Yo no lo sé. Solamente Dios Padre sabe el día y la hora, porque ni aun los ángeles que están en el cielo saben cuándo vendrá. Mateo 24:36. Mas el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, solamente Padre Eterno. Pero ¿qué va a pasar más ante estos eventos que ya hay crisis humanitaria, crisis social? Y usted va a decir, bueno, ¿en dónde ha sucedido eso? Mire, la cuestión de los migrantes, usted debe de ver el video que tengo de Urgente, el día grande viene. Apocalipsis, alerta final. Porque en esos videos le puedo mostrar lo que ya está pasando en Europa, de todas las personas que salieron de la área de Siria, donde estaban los caldeos, que la Biblia habla claramente que van a venir al mundo entero y que va a ser de donde saldrá el mal a todas las naciones. ¿Qué más va a acontecer? El desenlace final, donde va a haber guerras civiles, como nos lo dice Mateo 24:6. Y habrá guerras y rumores de guerra. Y escuche lo que viene en el versículo 7. Este es lo impresionante de la exactitud de la palabra. Se levantará reino contra reino, ¿y qué? Y nación contra nación. Cuando usted estudia la palabra nación, viene de la palabra griega etnos, que significa etnia, significa gente foránea. Ahí están las caravanas, llegando gente
foránea, y se levantará reino contra reino y nación contra nación. Va a haber más conflictos sociales, obviamente, donde aquellas personas se establezcan y no puedan pasar a los Estados Unidos. Y las que pasen a Estados Unidos será cuestión de tiempo de que también vivan esta situación. ¿Por qué? Porque la situación de las hambres va a venir al mundo entero, no nada más es en un lugar, en el mundo entero, donde dice que estamos viviendo los últimos tiempos y que el desenlace final está ya en su recta final. Para poder entender de que estamos ya en la recta final de estos eventos, tenemos que irnos a lo que nos advierte cuál será el último reino que va a estar aquí en la tierra y que va a durar poco tiempo. Para ello tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, 10, lo vamos a ver hablándonos de la mujer que se sienta sobre los 7 montes o las 7 colinas. Esa es una profecía, pero no vamos a tocar esa profecía, nos vamos a ir a la segunda parte que nos dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Para eso tenemos que leer un poco de historia y entender lo que mismo la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel, parte de esos escenarios, de esos imperios, y la misma Biblia. El primer imperio que cayó fue el egipcio, el segundo imperio que cayó fue el asirio, el tercer imperio que cayó fue el babilónico. El cuarto imperio fue el medo-persa, el quinto fue el imperio griego, el sexto fue el imperio romano. Y fue cuando se estaba escribiendo este libro del Apocalipsis o Revelaciones. Por eso dice, uno es que fue cuando estaba el Imperio Romano gobernando. Pero nos alerta que el séptimo aún no ha venido y que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y en este corto tiempo, este séptimo reino es lo que la palabra de Dios le llama en el libro de Daniel la cuarta bestia, que es espantosa y terrible, que se le conoce actualmente como el nuevo orden mundial y que ya está actuando, se lo repito, ya está actuando y preparando el desenlace final en este breve tiempo que tendrá en su operar y que sus acciones ya están cumpliéndose. Entre ellas está la migración. Para ello debemos de entender lo que es el Pacto Mundial sobre Migración que la misma ONU está alentando y promoviendo, y que esto llevará a más guerras civiles y de naciones contra naciones. Apocalipsis 17:11 nos habla de la bestia que era y no es, y es entre los 7 y lleva a perdición. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de este personaje que es conocido como el anticristo, y que escuche, pronto entrará en el escenario final, porque este gobierno final, el nuevo orden mundial, durará breve en su actuar mundialmente. Pero para que nos demos cuenta por qué va a durar breve tiempo el último imperio antes de que aparezca el anticristo, vámonos a Daniel capítulo 2, versículo 40. La palabra de Dios es muy clara. El cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, ¿qué dice? Desmenuzará y quebrantará, ¿qué? Todo. A través de estas caravanas, yo quiero dejar esto muy claro. No dudo que viene gente muy linda, gente con deseos de buscar una mejora económica, el bienestar para su familia, no lo dudo, pero dentro de estos grupos vienen infiltrados, eso que quede muy claro. Ahora, usted se va a preguntar esto, si la palabra de Dios nos dice que habría alborotos y sediciones, cuando hay un alboroto en su ciudad, de una marcha, esas marchas no salen así porque sí, siempre hay una persona o una asociación o un sindicato que los está fomentando, ¿sí o no? Entonces, aquí entendamos esto, que si en estas marchas
que hay en las ciudades de asociaciones, de sindicatos o de gente que tiene sus problemas y que está en su derecho de hacer esas manifestaciones, mostrando su inconformidad. Están causando alborotos y en algunos casos sediciones. Escuche, y ahí es donde yo le pido, haga una reflexión. ¿Será en estas caravanas que están bien orquestadas, organizadas, donde se ha descubierto, y ahí están los medios, que dan testimonio de que mucha gente está recibiendo dinero? ¿Quién lo está aportando? ¿De dónde vienen esos recursos para estar promoviendo caravanas que ya no son caravanas cualquier cosa, sino que estamos viendo que son invasiones por el gran número de personas llegando? Mucha gente ha llegado a otros países como migrantes, pero va progresivamente. Aquí son grupos grandes que quieren establecerse en algún lugar. Y obviamente esto va a disparar la maldad, la violencia, como nos lo dice Mateo 24:12, que aumentará la maldad. Entonces se está preparando el escenario de lo que nos habló Daniel 2:40, que va a causar grandes cosas. Pero la palabra de Dios también en Daniel 7, versículo 23, ahí nos describe qué es lo que va a suceder y hacia dónde vamos, mis queridos hermanos. Y escuche con atención, porque aquí está hablando de toda la tierra, para que no piense que nada más va a ser en algunos lugares. Este problema se va a generalizar en toda la tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. ¿En dónde? En la tierra, en el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra. ¿Qué? Está hablando de toda la tierra, va a devorar, trillará y ¿qué va? A despedazar. Y escuche, para que se dé cuenta que esto coincide lo que leímos en Apocalipsis. Vea lo que dice el 24, escuche. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto está a punto de suceder, que salgan líderes en toda la tierra en 10 secciones o áreas que ya están geográficamente y comercialmente establecidas. Pronto va a aparecer eso. Y de entre de ellos se va a levantar el otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. La palabra de Dios es muy clara porque va a haber estos conflictos en el último gobierno humano, el nuevo orden mundial. Porque Daniel capítulo 2, versículo 41 y 42 nos describe que van a ser alianzas humanas, pero así como el barro y el hierro no se pueden unir, tampoco se unirán ellos. Estarán en alianza, pero no se podrán fundir ni ser mezclados. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de al alfarero y en parte de hierro, será un reino, ¿qué dice? Dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, y así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en otra parte será frágil. Eso es lo que va a suceder. Mis queridos hermanos, el escenario de la bomba de tiempo, esta olla que está hirviendo, donde va a traer una crisis social mundial, va a poner a temblar muchos gobiernos y va a estremecer al mundo entero. Lo estamos viendo con la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder? El escenario más terrible que el hombre no se puede imaginar. Para ello tiene que leer la palabra de Dios, que va a haber conflictos, etnias contra etnias, nación contra nación, reino contra reino, y empezará el caos mundial tan pronto la iglesia de Cristo hayamos sido arrebatados antes. Y para aquellas personas que dudan de que si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación, vámonos a lo que dice la palabra en el orden cronológico de estos eventos sociales,
con guerras civiles, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Escuche, cuando se abra el segundo sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Cuando se abra este sello, dice la palabra de Dios, y se abrió el segundo sello. Y cuando se abrió, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira y escuche. Y salió otro caballo bermejo, color sangre, que significa guerras, muerte. Y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz se va a quitar. Que se matasen, ¿qué? Unos a otros, y se le dio, ¿qué? Una gran espada. Este es el escenario que viene. ¿Qué más va a pasar? Si usted está pensando ir a Estados Unidos porque allá es el sueño americano, no le va a servir de nada, porque esto va a ser en el mundo entero lo que nos dice el versículo 5. Ahí dice, cuando se abre el tercer sello, oí al ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Escuche, 1 denario será 2 libras de trigo, o sea que el salario no va a alcanzar más para sobrevivir al día. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Ningún país va a poder vivir tranquilo, holgadamente y con una economía estable. Todas las naciones están en un hilo y cualquier momento puede estallar la crisis financiera mundialmente y el caos se viene. Pero por la gracia y misericordia de Dios, esto será después del arrebatamiento. Viene el Señor antes y es por eso hay que darle gracias a Dios y por eso compartir su palabra, pero con versículos que sustenten esto. Porque muchas gentes tratan de hablar de la palabra de Dios y no dan citas bíblicas. O si dan citas bíblicas, no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Entonces, yo los exhorto a todo el auditorio, a los que están aquí como los que nos vean por YouTube, siempre vean que traiga citas bíblicas y que lo que está escrito coincide con lo que dicen. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, que es ignorancia. Y la ignorancia se vuelve conformista. Pues dicen eso. Lo dijo el pastor. Lo dijo tal persona. No, usted tiene que estudiar para que no perezca por ignorante. ¿Qué más va a suceder? Apocalipsis 6:8 nos dice, cuando venga esta hambruna al mundo entero, vea, va a morir la 1/4 parte de la población en la tierra. No lo digo yo. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, ¿sobre quién? Sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, escuche, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el escenario que viene, la 1/4 parte de la población, tan pronto la iglesia de Cristo seamos arrebatados, va a venir este escenario. Por eso te exhorto, mi hermano, mi hermana, a que estudies la palabra, la busques, y también las personas que nos vean por YouTube, para que busquen alimento sólido. Mucha gente quiere predicaciones que endulcen sus oídos, que les hablen bonito. Y mucha gente no se ha dado cuenta que han caído en congregaciones que lo que menos esperan es el arrebatamiento. Nomás pregunte, o pregúntese cuántas veces en su congregación le han hablado del arrebatamiento. Es más, para muchos es un evento que dicen, ¿y eso qué es, mi hermano? Por ignorancia el pueblo perece, y también por la poca sabiduría y discernimiento de los congregantes, que cómo es posible que tengan pastores que no les hablen de este glorioso evento del arrebatamiento. Escuche lo que va a suceder después de esto. Todo este escenario de caos es cuando ya se abrió primero, segundo, tercero, cuarto sello, ¿sí o no? Ya están abiertos, pero
antes que se abran esos sellos, la iglesia de Cristo ya estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Y cantábamos ya un cántico nuevo, y decíamos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y cuando está hablando de nación, no está hablando de seres angelicales, no está hablando de arcángeles, está hablando de seres terrenales que ya fuimos arrebatados. Y el versículo 10 nos dice claramente: porque el Señor nos ha constituido, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos, ¿en dónde? Sobre la tierra. Preposición sobre, no dice preposición en la tierra. Escuche la diferencia. Dice preposición, reinaremos sobre la tierra. Entonces no vamos a estar en la tierra, no, nosotros vamos a estar en la nueva Jerusalén, que va a descender y va a quedar mucho más cerca que la luna aquí arriba. ¿En dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Donde, escuche, para aquellas personas que luego confunden la segunda venida con el arrebatamiento. La segunda venida es hasta el final de la gran tribulación, al final de la semana 70. Pero al final de la semana 70, que ya tienen que haberse abierto todos los sellos, tocado todas las trompetas y derramado todas las copas. Escuche, y muchos les recomiendo a que aprendan a leer, porque muchos no saben leer. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 9? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7, ¿qué? Copas llenas, todavía no se han derramado, tienen las copas llenas, todavía no se han derramado, de las plagas postreras. Está hablando de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré, ¿quién? La desposada, la esposa del Cordero. Antes que vengan estos de las últimas copas, la iglesia de Cristo, ya estamos allá, la desposada. Ya estamos en la presencia del Señor. Versículo 10. Y escuche la bendición. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, Jerusalén, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Para dónde va a descender? Pues para donde vamos a estar los reyes y sacerdotes, reinando sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5:10. ¿Se goza o no se goza? Y si no se goza, mis hermanos, entonces no le resplandeció el Evangelio. Escuche, si esto le causa temor, miedo y todo, discúlpeme y se lo digo con palabra de Dios, no con lo que yo creo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Si aún no te resplandece el Evangelio, el príncipe de este mundo te tiene cegado. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿entre quién se va a estar encubierto? En los que se pierden. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, escuche, entre los que se pierden, los que no les resplandezca el Evangelio, ya sabe qué es lo que le va a pasar, se ha perdido. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La diferencia entre uno que se dice ser cristiano con un verdadero cristiano es que el verdadero cristiano tiene fe y el otro aún no tiene fe, porque aún no le ha resplandecido el Evangelio. Mas el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38. Y un versículo antes, el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Amén. Que por la fe tendremos y la paciencia esperaremos todas las promesas que Dios nos dio. Hebreos 6, versículo 12. Nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán, ¿qué?
las promesas. ¿Cuál es la promesa? Que Cristo viene pronto y que nuestro Señor Jesucristo viene en el arrebatamiento, y el arrebatamiento es antes que venga la semana 70 y la gran tribulación. Pues si no se goza, ya es su problema, mis hermanos, ¿eh? Ya me pone a preocupar, si usted no dice amén, me pone a preocupar que a lo mejor usted sea de los de 2 de Corintios 4, 3 y 4, que el evangelio no les ha resplandecido. Entonces, cuidado. Y concluyo, si usted no tiene fe, clame a Dios pidiéndole y lea su palabra para que pueda darse cuenta que esto está escrito, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí es una de las cosas que a mí me impacta. ¿Se quiere ir en el arrebatamiento? Busque fe. Porque un versículo antes, el versículo 5 de Hebreos 11, dice que Enoc fue traspuesto, fue llevado, fue arrebatado. ¿Por qué? Para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuera traspuesto, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero por la fe, Enoc fue traspuesto. Esa es la bendición. ¿Cuántos quieren ser traspuestos y llevados con nuestro amado Señor Jesús? ¿Cuántos quieren ser llevados con nuestro amado Señor Jesús? Vamos a orar para que su palabra en esta mañana pueda ser guardada en su corazón, y que este príncipe de este mundo no le robe esa bendita esperanza, como nos lo dice Tito capítulo 2, versículo 13 y 14, esperando la esperanza bienaventurada. Amado Padre, esta mañana me has dado la bendición de compartir tu palabra con tu pueblo. Lo que yo estoy diciendo es lo que está escrito en tu palabra, para testimonio y gloria para ti, Señor. Que la gente vea que es perfecta, clara, y que con muchos años antes fue profetizada. Como el libro de Daniel, que tiene más de 2500 años que esas profecías han sido descritas y explicadas correctamente en la palabra de Dios para describirnos el escenario final que hoy estamos viviendo. Y así como se está cumpliendo todo, yo sé que un día vendrás por nosotros, Padre. Te pido que todas las personas que están aquí reunidas, como el auditorio que nos escuche y vea a través de YouTube, puedan ser alcanzados, y por todas aquellas estaciones de radio donde se retransmiten todos estos programas, Padre, también bendícelos y prepáranos, Señor, para ese día glorioso. Llénanos de tu Santo Espíritu, extirpa de nosotros toda raíz de pecado y prepáranos para ti. Y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, para que sean guardados irreprensibles, como dice tu palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Padre amado, tenemos la confianza y certeza, como dice tu palabra en Filipenses 1:6, que tú lo que has empezado, tú lo terminarás para el día glorioso, cuando tú vengas, amado Señor Jesús. Y el Espíritu y la esposa decimos, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:17. Mi querido hermano Gustavo, nuevamente gracias por esta gran bendición de haber compartido la palabra de Dios.